Hola, buenos días. Pablo Andrés. A ver, voy a poner más fuerte el micro. Buenos días, profe. Hola, ¿cómo están? Pablo Andrés, Ian Edison, Leonardo Bravo, Matías Lerdón. Buenos días, profe. Hola. Buenos días. Hola, Miguel Pacheco. Buenos días, profesor. Hola, Miguel. Pablo Andrés. Robin. Hola, profe. Hola, ¿cómo estás, Robin? Bien, gracias. Qué bueno. Ricardo Cisterna. Roberto Lagos. Rodrigo Asín. Sebastián Rojas. Teófil. Hola, profe. Hola, hola. Hola, profe. Vicente Sandoval. Buenos días, profesor. Hola, Vicente. Ahí parece que estamos todos. Les pido, por favor, se colocan presentes en el chat. Bien. Hoy día, de acuerdo a programas, ¿cierto? Y bajo también el supuesto que ustedes ya continúan trabajando para lo que es la parte final del proyecto, está considerado una charla. Normalmente, en casi todos los ramos, lo que hacemos es traer un charlista externo con bastante experiencia en el proyecto. Cierto que este es un ramo que nosotros estamos, ustedes son la primera generación de este ramo, ¿ya? Y yo, dadas las circunstancias y lo que nosotros necesitamos hacer énfasis en este ramo de formulación es sobre todo en la parte de definir claramente el problema y resolver de manera mucho más profunda, porque nosotros teníamos otro ramo y que todavía se están dictando, que es ingeniería proyecto, pero ese está muy orientado al tema de lo que es la evaluación económica. Y una de las falencias que tenía el ramo era la definición claramente desde el punto de vista de la técnica y que uno realmente llegara a un proyecto que tuviera una factibilidad técnica aceptable o por lo menos tuviera presente todos los elementos que se requiere para una buena factibilidad técnica y que el proyecto durante la etapa de explotación, es decir, cuando el proyecto está operando, diera los resultados y cumpliera con la promesa que se espera del proyecto, ¿ya? Entonces, para eso, y aquí yo de alguna manera contarles un poco mi experiencia, yo no solamente dentro del trabajo o de mi carrera profesional y en el tema de los proyectos, fundamentalmente trabajé en particular en muchos proyectos relacionados con la parte minera, y la otra parte importante que yo desarrollé fue todo lo relacionado con reemplazo y compra de equipos, que son proyectos, digamos, que se desarrollan con bastante frecuencia, sobre todo en las empresas de carácter extractiva, ¿ya? Por lo tanto, mirado eso y dado también una característica que yo quiero imprimirle a ustedes, ¿cierto?, a través de este ramo, es que trabajen muy bien la parte relacionada con lo que son los activos y el funcionamiento de los activos durante su etapa de operación. Uno de los trabajos interesantes que me correspondió desarrollar en la industria fue todo lo relacionado con desarrollar un modelo orientado a lo que es la mantenibilidad y confiabilidad en proyectos, es decir,
definir claramente desde lo que es la ingeniería conceptual hasta donde se va haciendo un poco más complejo, ¿cierto? Hasta ya a nivel de lo que es la construcción y montaje de los equipos, el tema de cómo nosotros vamos a mantener y cómo vamos a generar la confiabilidad operacional necesaria para que el proyecto cumpla con su promesa. ¿Eh? Y bueno, a eso nos vamos a abocar en el día de hoy. Decir eso, digamos, es lo interesante y entretenido, señalarles, ¿cierto?, que esta charla, que como les digo, particularmente la voy a hacer yo ahora, esta charla es evaluada y el valor de esta evaluación es un 10% de la nota final. Esto inclusive es para que de alguna manera ustedes logren no solamente quedarse con lo que es la charla, sino que lo que yo espero acá, aunque parte del material yo se los voy a subir a aula entre hoy día y mañana, es que ustedes efectúen una breve investigación del tema de la charla. La charla va a hablar sobre mantenibilidad y confiabilidad. Señalarles que material en bibliografía no hay mucho de esto, porque este también es un desarrollo que se hace al interior de una empresa, y particularmente yo fui una de las personas que lideró este tema en Codelco, ¿ya? Por lo tanto, parte importante del material está en mi poder, hay poca bibliografía, entonces lo que voy a hacer yo es que voy a compartir con ustedes un material que prácticamente es inédito, ¿ya? Y a ese material me interesa que ustedes lo analicen. El trabajo, el informe, es un trabajo breve que fundamentalmente ustedes debieran ser capaces de desarrollarlo con la charla que vamos a tener hoy día, que va a durar, bueno, lo que nos duren las slides, vamos a cumplir con el horario, llegar hasta más o menos las 11:15, ¿ya? Y lo que yo espero es que ustedes efectúen esta breve investigación del tema de la charla, considerando fundamentalmente cuál es la importancia que ustedes le ven a lo que es la mantenibilidad y confiabilidad en proyectos, que esto se va a desprender de la conversación que tengamos ahora. Lo otro que yo espero es que ustedes, dentro de este informe, apliquen de manera sintética los conceptos al proyecto donde están participando. Cada uno de los grupos, ¿cierto?, tiene un proyecto, pero de manera individual yo quiero que apliquen los conceptos de mantenibilidad y confiabilidad al proyecto que están llevando de manera grupal, pero este informe es individual, ¿ya? Pueden hacer la discusión de manera grupal, pero yo quiero el informe va a ser evaluado de manera individual. Trabajo individual, 2 semanas de plazo, 10% la nota final. ¿Ya? Esas son, digamos, lo que está contemplado y es lo que teníamos considerado y compartí yo con ustedes al inicio del semestre cuando vimos el programa y la forma de evaluar. ¿Consultas hasta acá? ¿Dudas? Rodrigo Asín. No, profe. Rodrigo. Claro. Todo claro, profe. ¿Está todo claro? Robin. Profesor, Dígame. perdón, yo tengo la consulta. Estas 2 semanas de plazo empiezan hoy día. ¿Quiere que partan mañana? No lo sé. En realidad estoy preguntando por la fecha de entrega de esto. ¿Sería para el lunes subsiguiente? ¿Sí? Ok. Y sí tenía una duda sobre cuando se habla de investigación, es decir, que debemos hacer el resumen de la charla o que de nuestro propio lado debemos buscar nuevas informaciones. O sea, si pueden, a ver, lo ideal es que ojalá ustedes incorporen algún elemento nuevo, ¿ya? Yo les voy a colocar, como les digo, en material, y de lo que escuchen en la charla puede que yo no cubra todos los elementos, pero ustedes si encuentran algún elemento nuevo o alguna aplicación de lo que es, considérenlo, incorpórenlo, ¿ya? Si esto yo no espero más allá de 2 o 3 páginas, ¿ya?
Lo que me interesa es que ustedes se familiaricen con el concepto, vean cuál es la importancia que tienen y si encuentran algo, ¿cierto?, novedoso, incorporarlo. Lo que me interesa es que ustedes el tema lo puedan entender a efecto que inclusive de alguna forma ya lo incorporen en el análisis de su proyecto. ¿Ok? Sí, gracias. Robin, ¿te queda claro, no? Sí, sí, lo entiendo mejor ahora. Profe, Dígame. el próximo, o sea, en 2 lunes más, el lunes ¿Ya? 23, y lunes 23 es semana de vacaciones. De nuevo me pillaron con las semanas de vacaciones. Déjenlo para la otra semana entonces, no tengo problema yo. Ya, ¿Ya? entonces quedaría como para el lunes 30. Bueno, 3 semanas lo vamos a modificar al tiro acá. ¿Ah? Ok. 3 semanas. Lo que me interesa es que tampoco no se les vaya a juntar con el... Bueno, pero queda todavía para el informe de avance final, ¿ya? Sí, a ver, yo en cuanto a los plazos, yo en estos momentos yo no soy muy riguroso con los plazos. Sin embargo, ¿qué es lo que ocurre? Cuando uno trabaja en la realidad, uno en los plazos considera hasta la hora, ¿ya? Porque alguien que llega tarde con un proyecto a lo que es una licitación o una presentación, queda afuera. Entonces, yo flaco favor les estoy haciendo ahora con el hecho de ser tan flexible. ¿Eh? Eso quiero que lo entiendan. Cuando uno está trabajando en la industria, los plazos son los plazos y se cumplen a la hora y como corresponde. Bien, más dudas, consultas. Bueno, el tema fundamental de los proyectos, ¿cierto? Y las carteras de proyectos están insertas dentro de una rama muy interesante que es la gestión de activos. Muchas veces gestión de activos tiende, ¿cierto?, a confundirse con algunos conceptos relacionados con mantenimiento o ingeniería de mantenimiento. La realidad es que el mantenimiento es una de las actividades donde forma parte de lo que es gestión de activos. Porque por otro lado, dentro de lo que es gestión de activos, una de las cosas fundamentales es que busca la agregación de valor de los activos en todo el ciclo de vida de los proyectos, ¿ya? Y dentro de este ciclo de vida está todo lo que es la etapa relacionada con el desarrollo de los procesos, ¿ya? Y la incorporación de los nuevos activos. Un segundo ciclo tiene relación con todo lo que tiene que ver con la operación de los activos y la operación y las etapas de explotación de los activos. Y dentro de eso, ¿cierto?, está relacionado con lo que es el uso, la utilización de los activos. Por otro lado, ¿cierto?, está todo lo relacionado con la administración de los activos durante ese ciclo. Y dentro de esa etapa de administración de los activos durante el ciclo de operación o de explotación, considera la utilización y la mantención de los activos. Ahora, como etapa final tenemos, ¿cierto?, lo relacionado con el reemplazo o la desincorporación de los activos que están participando en las operaciones. Ahora, la gestión de activos en sí tiene distintos niveles, tiene distintas participa de diferente manera en lo que es la estructura organizacional de una empresa. Y es tan así que el relato que yo les hago inicialmente tiene que fundamentalmente con ver la optimización de las actividades en el ciclo de vida de los activos, ¿ya? Y esta optimización de las actividades en el ciclo de vida de los activos es acá donde yo busco que a través de los activos satisfacer necesidades, resolver problemas, pero no solamente está, y para lograr satisfacer esas necesidades o resolver esos problemas, yo tengo que cumplir con una promesa determinada. Y esa promesa tiene relación con, muchas veces con lo que es la rentabilidad de los activos, ¿ya? La gestión de activos busca maximizar rentabilidad y agregación de valor. Tiene que ver también con lo que es la sustentabilidad
de lo que es las operaciones relacionadas con los activos, ¿ya? Está muy relacionada con los aspectos que tienen que ver con los conceptos o los factores que nosotros hablamos del HSEC, ¿ya? Y si para los que no lo recuerdan, o para los que no han tenido cursos conmigo donde yo he sido reiterativo con lo que es el HSEC es un acrónimo que está en inglés, que habla de lo que es la salud de las personas, la seguridad de las personas, lo relacionado con el ambiente y lo relacionado con las comunidades. Y que en nuestras operaciones, y es parte de lo que es la confiabilidad operacional, que es uno de los aspectos que buscamos analizar a fondo acá, nosotros no debiéramos poder tener lugar, o no debiera tenerse lugar a lo que es una agresión a las personas a través de las operaciones con estos activos. No debiéramos tener una agresión a lo que es el medio ambiente a través de la operación de estos activos, y no debiéramos tampoco agredir a las comunidades a través de lo que es la operación de estos activos. Entonces, la gestión de activos también se basa y tiene una norma, que es la ISO 55000, ¿ya? Que es la de gestión de activos, y de manera similar, y la ISO 55000 tiene como base, ¿cierto? Y se forma considerando todo lo que es la PAS 55, que es una norma de origen inglés, ¿ya? Entonces, junto con esta etapa relacionada con optimizar las actividades en el ciclo día, a un nivel superior está todo lo que es el desempeño que les señalaba recién, el desempeño sustentable, optimizado y relacionado con toda la parte económica o de la rentabilidad, que son los costos y todos los riesgos que uno pudiera incorporar dentro de lo que es la gestión de los sistemas de activos. La gestión de activos tiene algunas características, que es holística, o sea, considera todo dentro de un ambiente macro, ¿eh? Mira los distintos elementos, mira el contexto global, ¿ya? Mira el contexto global para lo que es la decisión y la forma de cómo uno administra los activos, ¿ya? Para efecto, ¿ya?, de la charla o de lo que estamos conversando, esta gestión de activos está marcada fuertemente en su etapa operacional, por sobre todo, ¿ya?, con lo que es la mantenibilidad y confiabilidad operacional, ¿ya? Si yo no logro alcanzar el nivel de confiabilidad operacional que requiero para poder cumplir con la promesa que tiene el proyecto, yo definitivamente puedo tener serios riesgos, entre ellos, ¿cierto?, hasta consecuencias de carácter catastrófica, como es el caso que si yo no logro la rentabilidad que me prometen los activos a través de alcanzar los niveles de confiabilidad operacional que señala el proyecto, yo tengo el riesgo de que puedo quebrar, tengo que cerrar la empresa. Si yo a través de lo que es el nivel de confiabilidad operacional que diseñé, ¿cierto?, en la etapa de desarrollo del proyecto, donde adquirí las máquinas, diseñé las máquinas, definitivamente yo puedo tener problemas desde el punto de vista de la sustentabilidad. Puedo tener problemas desde el punto de vista de lo que es una transgresión o la agresión a estos elementos que recién les señalaba, agresión a las personas, agresión al medio ambiente, agresión a las comunidades, que puede significar, ¿cierto?, una pérdida de lo que es la licencia para operar, con todas las consecuencias que puede traer eso. Una mala confiabilidad operacional, ¿ya?, me puede traer como consecuencia a mí también una pérdida de competitividad. Y la pérdida de competitividad tiene efectos nocivos sobre todo lo que es la sociedad. La pérdida de competitividad me puede significar también el cierre de una empresa. El cierre de una empresa significa en primer lugar que yo dejo gente cesante. Al dejar gente cesante significa que dejo gente sin sueldo. Al dejar gente, y no solamente dejo gente sin sueldo, gente sin remuneraciones, además, ¿cierto?, las personas que quedan cesantes normalmente pierden todos los elementos relacionados con seguridad social, ¿ya? Pierden previsión, pierden los servicios de salud, bueno, indirectamente sus hijos, ¿cierto?, pierden la posibilidad muchas veces de seguir estudiando. Entonces,
la pérdida de competitividad, que también es un aspecto que está asociado a todo lo que es la confiabilidad operacional, es un tema que en definitiva va a afectar a la sociedad completa y particularmente a los stakeholders, o sea, a los que están directamente relacionados con esta gestión, ¿ya? Por lo tanto, estamos hablando de que la mantenibilidad y confiabilidad en proyectos es un tema del mayor orden, y que eso de alguna manera hace que la gestión de activos inclusive sea una herramienta de gestión para lo que es la administración global de las empresas. Las empresas se pueden administrar por la vía de lo que es la generación de valor. Toda la gestión que desarrolla, toda la planificación es en base a generar valor. Esa es la administración en base al valor. Yo puedo administrar una empresa por la vía, ¿cierto?, de lo que es la gestión de activos. De hecho, pudiera parecer, sobre todo para quienes somos ingenieros relacionados con la parte de gestión de activos y mantenimiento, pudiera parecer muy atractivo, ¿cierto?, el gestionar la empresa, ¿cierto?, por la vía de sacarle el máximo rendimiento a nuestros activos, o el rendimiento óptimo de nuestros activos, y por esa vía yo también puedo desarrollar todo lo que es la administración o la gestión de la empresa. Una tercera forma por la cual yo también puedo administrar o gestionar una empresa es por la vía de la gestión de riesgo. Todo lo llevo, ¿cierto?, y todo lo asocio a tener los riesgos jerarquizados y todos los riesgos asociados a las actividades que desarrolla la empresa, yo lo traduzco en riesgo, y ese riesgo es el que yo tengo que ser capaz de administrar, ¿ya? Pero en el caso particular, y para que ustedes vean la importancia que tiene hoy día todo lo relacionado con gestión de activos, la gestión de activos me lleva a mí, ¿cierto?, a que yo pueda gestionar de manera global una empresa y todas mis decisiones estén basadas en lo que es la optimización de la agregación del valor por la vía de estar optimizando todo lo que es la eficiencia en el uso de los activos, ¿ya? Y para ello es fundamental que en la etapa del diseño, en la etapa de la ingeniería de perfil, de la ingeniería conceptual, de la ingeniería básica y de la ingeniería de detalle, yo desarrolle las actividades adecuadas y relacionadas con lo que es confiabilidad y mantenibilidad en el proyecto. Es decir, desde las etapas más tempranas del proyecto, yo diseño el nivel de confiabilidad óptimo, ¿ya?, y genero las condiciones para alcanzar ese nivel de confiabilidad óptimo. ¿Por qué? Porque en general, cuando uno hace lo que es y desarrolla todo lo que es la confiabilidad operacional, y lo vamos a ver con un poquito más de detalle más adelante, la confiabilidad operacional está relacionada en primer lugar con lo que es la gestión, con lo que es la confiabilidad humana. Es decir, que las personas no cometan errores y no desarrollen pérdidas en su accionar, ¿ya? Y para eso es fundamental que las personas, sean capacitadas, a las personas nosotros les desarrollemos los niveles de habilidades para que puedan tanto gestionar como operar y mantener los activos, y tenemos que ser capaces también de generar un nivel de motivación suficiente para que las personas tengan la voluntad y tengan la motivación para poder operar de manera eficiente todo lo que son los activos. Es decir, la confiabilidad humana habla mucho de lo que es que las personas tengan el nivel de competencia suficiente para poder operar, ¿ya? Y eso es parte de lo que es la confiabilidad operacional. Si yo quiero mayor confiabilidad operacional, tengo que asegurarme, ¿cierto?, que yo pueda tener también mayor confiabilidad humana. En la medida que yo tengo mayor confiabilidad humana, me aseguro que yo voy a tener mayor confiabilidad operacional. Lo que sí siempre hay que tener en cuenta, que en la medida que yo capacito, yo desarrollo habilidades o genero elementos de motivación para que las personas quieran hacer bien su trabajo, yo tengo que estar dispuesto a invertir más en las personas. Tengo que invertir más para que estas personas tengan la suficiente o la competencia necesaria para que yo pueda alcanzar el nivel de confiabilidad operacional que requiero. Pero la confiabilidad operacional tiene otros factores. Tiene un factor que se llama también lo que es la confiabilidad de los procesos. Y la confiabilidad de los procesos nos habla, ¿cierto?, de las formas, de las distintas configuraciones que yo debo alcanzar
para tener el nivel de confiabilidad en los procesos de tal manera que yo pueda contribuir efectivamente a lo que es la confiabilidad operacional. Y cuando hablamos de configuración dentro de los procesos, estamos hablando de configuraciones en serie o en línea. Robin, ¿usted ha escuchado lo que son las distintas configuraciones de confiabilidad que tienen los procesos? ¿Hoy día? En general, o sea, si alguna vez lo has escuchado, ¿qué es lo que es una configuración en serie? ¿Qué es lo que es una configuración en paralelo? ¿Qué es una Claro, sí, lo vi hace 4 años, creo. Pero sí, como estaba más para optimizar, pero no es para la confiabilidad, porque confiabilidad es decir que no va a tener errores, mientras que yo lo que he visto es optimizar en el senso de producir más. A ver, la confiabilidad operacional es la probabilidad que el equipo o el sistema desarrolle lo que yo quiero o lo que yo busco, desarrolle la función que yo quiero en el contexto operacional que corresponde, ¿cierto? Y eso significa que me tiene que cumplir estándares relacionados con eh, cantidad de producción, los tiempos de operación, los niveles de calidad, ¿ya? Entonces, la confiabilidad operacional, Robin, no es para que uno no cometa errores, ¿ya? La confiabilidad operacional usa, ¿cierto?, el hecho de que uno no cometa errores para mantener un nivel de confiabilidad, es decir, yo logre que el equipo cumpla con su función en un tiempo que yo también deseo. Y eso es lo que yo denomino confiabilidad operacional y es lo que consideran los sistemas. Ahora, para alcanzar ese nivel de confiabilidad operacional, yo tengo que lograr tener confiabilidad humana, es decir, que las personas no cometan errores. ¿Ya? Tengo que tener confiabilidad en procesos, es decir, que la configuración de mis procesos y los procedimientos asociados a esa configuración me den el nivel de seguridad y confiabilidad de que yo voy a poder cumplir esa operación. Cuando yo tengo un sistema en serie, Robin, o un sistema en línea, significa que basta que me falle uno de los elementos que están en ese sistema en serie para que el proceso no cumpla con su función. ¿Ya? Entonces, muchas veces para evitarme y mejorar lo que es la confiabilidad, yo coloco sistemas paralelos o sistemas en stand-by. ¿Ya? De tal manera que si se detiene ese sistema único o no ese sistema único, se detiene uno de los sistemas, me entra a funcionar de manera automática el sistema en stand-by y no se me detiene el proceso. Hay procesos en los cuales una detención de ellos me puede significar una falla catastrófica, como por ejemplo si yo en los aviones comerciales tuviera un sistema solamente en línea, es decir, tuviera un motor, tuviera un sistema de control, tuviera de todo uno, ¿ya? Me voy a dar cuenta de que me falló uno y el avión se me vino abajo, ¿ya? Entonces, y ustedes lo pueden observar, sobre todo en los aviones comerciales, yo tengo sistemas en stand-by, es decir, inclusive no son en stand-by, sino que son sistemas hoy día que están operando en paralelo, pero el hecho de que estén operando en paralelo significa que cada uno de ellos está aportando menos de lo que es capaz de aportar por sí solo, ¿ya? Y bastaría, o sea, y ante eso, si yo tengo una falla, cada uno por sí solo puede dar respuesta y responder funcionalmente a los requerimientos, ¿ya? Entonces, la confiabilidad de los procesos, para que yo alcance un nivel de confiabilidad operacional, tiene que, de alguna manera, tener una configuración de mayor confiabilidad muchas veces. Ahora, si no es un sistema que sea de alto riesgo o cuyas consecuencias no son catastróficas, evidentemente yo podría trabajar en un sistema serie, con un sistema serie. Pero si yo quiero mayor confiabilidad operacional, tengo que tener muchas veces mayor confiabilidad en los procesos. ¿Se entiende eso, Robin? La verdad es que tengo dificultad a destacar lo importante.
Ya, le voy a hacer una pasada más a fondo, pero lo que se tiene que entender, ¿ya?, es que la confiabilidad de los procesos yo la puedo administrar, ¿m? Dependiendo de la configuración que le dé al proceso. Una configuración en serie tiene menor confiabilidad que una configuración en paralelo, ¿ya? Entonces, cuando yo requiero de una mayor confiabilidad, ¿m?, lo que yo tengo que hacer es colocar o sistemas paralelos, o sistemas redundantes, o sistemas en stand-by. Pero el colocar sistemas en paralelo significa que yo tengo que invertir más en equipo, ¿ya? Tengo que además invertir más en procedimientos, ¿m?, de tal manera de tener bajo control y administrado los niveles de confiabilidad de proceso que yo requiero. Entonces, la confiabilidad operacional, por un lado, tiene el factor de la confiabilidad humana, que si yo quiero mayor confiabilidad humana, requiero necesariamente de tener personas más preparadas, de desarrollar mayor capacitación, de pagar mayores remuneraciones muchas veces, ¿ya? ¿Por qué? Porque son personas más preparadas. ¿Y qué pasa con eso? Con eso yo me evito las pérdidas, ¿ya? Pero también parte de la confiabilidad operacional depende de la confiabilidad de los procesos. Y la confiabilidad de los procesos depende de lo que es la configuración que yo tenga en los procesos y depende de lo que es lo potente que tenga los procedimientos orientados a alcanzar los niveles de confiabilidad operacional que yo espero, ¿ya? Pero si yo quiero una mayor confiabilidad de procesos para alcanzar mayor nivel de confiabilidad operacional, yo tengo que colocar, no me basta con tener sistemas en serie, yo tengo que colocar sistemas ya sea en paralelo, sistemas de carácter redundante o sistemas en stand-by o de tal manera que ante la falla de uno de los sistemas yo automáticamente sigo funcionando, ¿ya?, con el sistema que está en stand-by o con el sistema en paralelo. ¿Mm? Rodrigo Asín, ¿te queda claro? Sí, profe. Rodrigo. Profe, cuando habla de sistemas en paralelo en vez de estar en serie, el sistema en serie es como es el de una línea de producción, ¿o no? O quizás estoy mezclando dos conceptos Lo que distintos. pasa es que una línea de producción, normalmente uno ve que la línea de producción está en serie, pero si la línea de producción es crítica, yo necesariamente lo que tengo que hacer es incorporar eh, un sistema en paralelo o sistemas redundantes, de tal manera que si esa línea crítica falló, yo inmediatamente entro a operar en la otra. ¿Por qué? Porque esto tiene mucho que ver muchas veces con aspectos relacionados con la seguridad, Ah, ya. ¿ya? Ya, ok. Entonces, bueno, la confiabilidad operacional, ¿m?, tiene 4 factores que son relevantes. Una es la confiabilidad humana que hemos descrito. La otra es la confiabilidad de los procesos, que es cómo yo configuro los distintos procesos de producción, ¿ya? Puedo tener una sola línea de producción, pero una sola línea de producción significa que uno de los equipos participantes o uno de los equipos, de los componentes que está participando en esa línea de producción me falla, me para toda la línea, ¿ya? Robin. Es que sí resumo de lo que entiendo, la confiabilidad es para tener una seguridad de De la proceso, función, de de la la función, función a ¿ya? desarrollar en el contexto En el contexto actual. operacional que corresponde, es decir, yo tengo que cumplir la función y esa función, por ejemplo, si yo requiero el bombeo, ¿cierto?, a una determinada presión y con un cierto caudal durante 24 horas, ¿ah?, si eso requiero, yo tengo que diseñar mi sistema para que me genere esa función. Si no me funciona a las 4 horas, el sistema no es confiable porque no me va a cumplir la función, no me va a cumplir lo que yo deseo. ¿Mm? ¿Ya? Ahora, si supónganse que eso, ¿qué es lo que está haciendo?
evacuando un volumen, o ese sistema de bombeo está evacuando agua, ¿ah? De tal manera que no se produzca un rebalse, y ese rebalse puede traerme consecuencias que pueden ser inclusive hasta catastróficos. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? Colocar, si la confiabilidad es baja, ¿cierto? Con un sistema, con un solo sistema de bombeo, yo lo que tengo que colocar, ya sea un sistema redundante o un sistema en paralelo, ¿ya? De tal manera de yo asegurarme que esa función se cumpla, porque si no puedo tener una consecuencia catastrófica. Profe, Dígame. ¿cuál sería la diferencia entre un sistema que esté diseñado en paralelo y de manera redundante? En paralelo es que tú tienes dos sistemas que están operando simultáneamente, ¿ya? Pero cualquiera de los dos, es el que esté operando de manera simultánea, significa de que cualquiera de los dos que me falle, el otro va a ser capaz de suplir, tiene la capacidad de suplir la función completa. Si están los dos operando, los dos están funcionando, digamos, a media capacidad, ¿ya? Por señalarte, porque hay algunos sistemas en paralelo que tienen, no son solamente 2 bombas, pueden ser hasta 8 bombas, ¿te fijas? Y el sistema, el 8, el sistema redundante, significa que está operando uno, ¿ya? Está operando una de las bombas y el 8 está a la espera. De tal manera de que falló uno, entra de inmediato en operación el otro, ¿ya? ¿Se entiende? Sí, profesor. ¿Sí? Entonces, tengo confiabilidad humana para contribuir a la confiabilidad operacional, confiabilidad de proceso para contribuir a la confiabilidad operacional, confiabilidad de equipo para contribuir a lo que es la confiabilidad operacional. ¿Qué es lo que es la confiabilidad de equipo? Los equipos, ¿ya? Los sistemas tienen que funcionar dentro de un contexto operacional, tienen que funcionar dentro de un contexto operacional. En el caso de las bombas, ¿cierto? Tienen que cumplir con una cierta presión, con un cierto caudal, en un tiempo determinado, en un contexto operacional. ¿Por qué pasa a tomar importancia el contexto operacional? Porque una bomba, ¿ya? Cumple de mayor o menor forma en la medida de que esté en un ambiente a un nivel de altura, ¿cierto? Depende de la altura donde esté, un sistema de bombeo va a generarme los parámetros operacionales que yo requiero, que me den la confiabilidad operacional que yo espero. Pero si están a nivel de mar, tienen un nivel de operación, tienen un nivel de confiabilidad y tienen, los parámetros operacionales van a rendir de acuerdo a ese contexto operacional que es la altura donde está operando la máquina, ¿ya? Pero si yo lo llevo a 4.000 metros en la cordillera, donde además tengo aspectos climatológicos como son bajas temperaturas, alto viento, sus parámetros operacionales no van a tener los mismos rendimientos que a nivel de mar. Por lo tanto, es muy probable que la confiabilidad operacional baje, ¿ya? Entonces, la confiabilidad operacional tiene que estar adecuada, ¿cierto?, al contexto. Y muchas veces, dependiendo de ese contexto operacional, los materiales de los equipos tienen comportamientos diferentes. Los equipos, sobre todo los equipos electrónicos, ¿cierto?, necesitan operar a temperaturas reguladas, ¿ya? Los equipos electrónicos necesitan tener protección en ambientes polutivos. Los equipos electrónicos no operan de buena forma en ambientes donde hay altos niveles de vibraciones o donde se generan ondas expansivas que pueden generar elevados niveles de vibración, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué es lo que yo, dependiendo del contexto operacional, es como yo debo diseñar los equipos? Los equipos que tienen altas solicitaciones o que requieren mucho esfuerzo o esfuerzos adicionales debido a ese contexto operacional, yo tengo que buscar los diseños o tengo que buscar los materiales adecuados para ese contexto operacional.
porque si no, no me van a cumplir la función, es decir, pierden confiabilidad. Yo tengo que buscar y diseñar equipos con los materiales y con la forma y con las condiciones necesarias para que me den el nivel de confiabilidad en el contexto donde están operando. ¿De acuerdo? Entonces, la confiabilidad de equipo también me contribuye a lo que es la confiabilidad operacional. Y si ustedes lo ven, ¿ya? La confiabilidad de equipos, ¿ah? Yo tengo que adecuarla y tengo que diseñarla de acuerdo a ese contexto. Y normalmente cuando yo quiero equipos con características heavy duty, ¿sí? Que son equipos que están adecuados para altas solicitaciones, yo necesariamente tengo que invertir más en esos equipos. No es lo mismo, ¿cierto?, un computador de uso doméstico a los computadores que yo utilizo en las máquinas donde están expuestos a vibraciones, golpes, ruidos y condiciones, como les decía, de humedad, de polución. Yo tengo que diseñar equipos adecuados, sobre todo hoy día en lo que son los sistemas autónomos, en los sistemas inteligentes. No son los mismos equipos que yo pueda utilizar en un ambiente que está protegido, en un ambiente controlado, ¿ya? Por lo tanto, normalmente, si yo quiero también mayor confiabilidad de equipo, necesariamente también tengo que entrar a invertir más, tengo que entrar a gastar más en esos equipos. Pero eso es parte del diseño de la confiabilidad que uno hace en las etapas tempranas de la ingeniería. Entonces, la confiabilidad operacional tiene la confiabilidad humana, que a través del desarrollo de competencias impide que se cometan errores, la confiabilidad de proceso, que a través de los procedimientos y configuraciones de los distintos sistemas productivos o de las unidades productivas, yo puedo también mejorar la confiabilidad operacional. Tengo la confiabilidad de equipos, que a través de hacer los diseños adecuados al contexto operacional donde se están desenvolviendo los equipos, yo desarrollo y diseño el equipo más adecuado para ese contexto operacional. Por lo tanto, también si quiero mayor confiabilidad operacional, tengo que invertir más. Y cuarto, el cuarto elemento, ¿cierto?, es la mantenibilidad. La mantenibilidad es la facilidad que yo tengo para reparar. Normalmente la mantenibilidad se mide por lo que es el tiempo medio de reparación, que su acrónimo en inglés es el MTTR. ¿Ya? ¿Ya? Y el caso de la confiabilidad operacional, cuando yo hablo de confiabilidad operacional, normalmente estoy hablando de tiempo medio entre fallas. El tiempo medio entre fallas. Y el tiempo medio entre fallas, el acrónimo en inglés es el MTBF, tiempo medio entre fallas. ¿Ya? Entonces, si ustedes me dicen, yo si quiero mayor confiabilidad, es decir, quiero un tiempo medio de reparación menor, tengo que prepararme y tengo que diseñar mi sistema, tengo que desarrollar mis proyectos con la condición con la condición de que yo tenga primero la infraestructura necesaria para hacer el mantenimiento de manera adecuada, es decir, debo tener el pozo si voy a meter equipo, debo tener los puentes grúas si voy a tener que levantar altos pesos, debo tener los espacios de maniobra si yo requiero hacer algún trabajo en especial. Yo pasé serias zozobras en un trabajo una vez que fui a hacer un cambio coraza en un molino y me encontré que para poder sacar la tapa del molino me encontré frente a una viga. En vez de demorarme 3 días en la mantención, me demoré 3 meses. Ustedes no se imaginarán las pérdidas que hubo por una condición de diseño y un mal estudio de lo que es la mantenibilidad. Entonces, la mantenibilidad, que es el tiempo medio de reparación. Si yo tengo un alto tiempo medio de reparación, voy a afectar los tiempos que yo dispongo para lo que es que el equipo esté funcionando. Es decir, me va a afectar la confiabilidad operacional. ¿Ya? Entonces, otra forma de contribuir con la confiabilidad operacional es con la mantenibilidad. Y la mantenibilidad, como les señalaba en primer término, tiene que ver con las condiciones e infraestructura que yo tengo para mantener. Tiene que ver con el nivel de planificación que yo tengo de mis trabajos de mantenimiento. Tiene que ver con la disponibilidad de herramientas, para hacer un buen trabajo de mantenimiento.
tiene que ver con la disponibilidad de un sistema, de un ERP, ¿no? De un sistema de administración de la información para el mantenimiento, que a mí me permita tener la información en línea y me permita tomar decisiones de calidad, es decir, en el tiempo oportuno, ¿cierto? Y que sean las decisiones que correspondan. Pero para eso yo necesito de información, es decir, necesito adicionalmente tener los repuestos en el momento oportuno y de la calidad que sea adecuada a la intervención que yo voy a desarrollar. Es decir, la mantenibilidad, el tiempo medio de reparación, si yo requiero tiempos medios de reparación bajos, de tal manera que contribuya a la confiabilidad operacional, tengo que disponer de los elementos y de las condiciones necesarias para que de esa manera yo contribuya a lo que es la confiabilidad operacional y contribuya a lo que es la disponibilidad de las máquinas. ¿Ya? Pero eso pasa porque yo en las etapas previas, en las etapas ya sea, tengo que iniciar, ¿cierto?, todo este trabajo en las etapas de lo que es la ingeniería de perfil, de lo que es la ingeniería conceptual, de lo que es la ingeniería básica, de la ingeniería de detalle, ¿ya? Para poder diseñar y poder construir las condiciones que me permitan a mí alcanzar el nivel de confiabilidad operacional óptimo, nivel de confiabilidad operacional óptimo. Y eso se hace en las etapas previas, se hace en la etapa de los proyectos, es decir, en la etapa que ustedes están iniciando su trabajo hoy día. ¿Ya? Es por eso que es necesario siempre hacer tener los diagramas de proceso, definir cuáles son las funciones, hacer el análisis funcional, ¿sí? Y definir cuáles son los diseños que a mí me permiten alcanzar el nivel de confiabilidad óptimo. No estoy hablando del máximo nivel de confiabilidad. Yo lo que busco es tener el nivel de confiabilidad operacional óptimo. Ese nivel de confiabilidad operacional óptimo es el que a mí me permite alcanzar el máximo nivel de EBITDA, me permite alcanzar procesos que sean sustentables, procesos que sean sostenibles y procesos industriales que sean competitivos. Pero para eso yo tengo que ser capaz de diseñar el nivel de confiabilidad operacional óptimo. Pregunta, Ivo, duda. No, lo único es que de repente me enredo entre que la mantenibilidad es el tiempo medio que toma De mantener algo. reparación. Tiempo medio de reparación. Ojo, muchas veces se cae y sobre todo pasa en discusiones con la gente de operaciones, la gente de proyectos y que trabaja correctamente los proyectos, porque muchas veces los operadores que están en proyectos o la gente de operación tiende a confundir la mantenibilidad con el mantenimiento, lo cual no es así, es un craso error, ¿ya? La mantenibilidad tiene que ver cómo yo diseño mi infraestructura, mis procesos, mis procedimientos, cómo programo y cómo planifico para que el tiempo medio de reparación sea el menor posible, de tal manera de yo tener la disponibilidad de máxima confiabilidad operacional. Y como les señalaba, la confiabilidad operacional depende de 4 factores: confiabilidad humana, confiabilidad de proceso, confiabilidad de equipo, mantenibilidad. Ahí queda más claro, Ivo, ¿no? Sí, profe. Sí. ¿Sí? Así es. ¿Alguna pregunta? Bueno, desde el punto de vista de gestión de activos, ya hemos hablado, digamos, fundamentalmente de la parte operativa y de la parte de gestión de los sistemas de los activos. Aquí habla también de lo que es la gestión del portfolio de los activos. Cuando hablamos del portfolio, es un conjunto de proyectos que normalmente las empresas tienen en cartera y que van incorporando en la medida que se transforman en los proyectos críticos. Normalmente las grandes empresas tienen un portfolio de proyectos que nacen, ¿cierto? Porque generalmente uno lo que tiene es un caso base, una condición bajo la cual está operando. En la medida que la necesidad, ya sea de aumento de producción o mantener los niveles de producción
los niveles de producción que están en la planificación, se requiere ir incorporando nuevos proyectos. El caso particular de los proyectos de la industria extractiva funcionan con un caso base, y normalmente en la industria extractiva una de las situaciones que ocurre es que para yo lograr mantener estos niveles de producción y mantener los niveles de ingreso, yo lo que necesito es ir aumentando producción. ¿Por qué? Porque normalmente y ocurre, ¿cierto?, en los procesos de extracción, en que en la medida que aumenta la explotación, aumentan las operaciones, aumenta el periodo de explotación, cae la ley de los minerales o cae del recurso, cae la ley del recurso. Por otro lado, normalmente aumentan las distancias de transporte, y en el caso de la minería del cobre, que fue donde yo más trabajé, aumenta la dureza del mineral, ¿ya? Entonces, frente a todo eso, y todo eso significa, ¿cierto?, de que si yo no hago nada, me voy a encontrar con situaciones que me van a significar caídas de producción y caída de los ingresos. Y lo que buscan los accionistas, ¿cierto?, es que nosotros mantengamos los niveles o subamos los niveles de ingresos, ¿ya? Esa es parte, digamos, de la forma como uno tiene que administrar o gestionar un negocio, ¿ya? Entonces, para eso se genera normalmente un portfolio o una cartera de proyectos orientada, ¿cierto?, a la incorporación de distintos tipos de activos, ya sea, por un lado, para aumentar o para mantener los niveles de producción, ya sea, ¿cierto?, porque nosotros tenemos que desarrollar un cambio tecnológico debido a que en este último tiempo las industrias en general se han visto, digamos, presionadas debido a que las leyes ambientales son muy exigentes. Por lo tanto, se han tenido que incorporar una serie de sistemas y que en definitiva pasan a ser parte de los activos de la empresa a objeto de poder cumplir con esos requerimientos que están asociados al medio ambiente. En el caso de las fundiciones y refinerías, se han incorporado lo que son las plantas de ácido. En el caso de la industria pesquera, todo lo que son los procesos para lo que es la eliminación de riles. Entonces, esta incorporación o esta formación de estas carteras de proyectos muchas veces tienen su origen en mantener o aumentar los niveles de producción de tal manera de aumentar o mantener los niveles de la EBITDA o de la rentabilidad. Tienen también una razón del tipo tecnológico que puede estar orientada, ¿cierto?, a suplir ciertas condiciones que pueden estar afectando el medio ambiente, o en definitiva incorporar aspectos tecnológicos que van a mejorar la calidad de vida de los trabajadores, como son todos los sistemas autónomos que se están incorporando en lo que es la industria 4.0, o simplemente la incorporación de nuevas tecnologías para mejorar competitividad, ¿ya?, que es otro de los aspectos relevantes, ¿ya? Entonces yo busco por un lado rentabilidad, busco sustentabilidad, busco sostenibilidad, busco mejorar competitividad, ¿ya? Busco lo que se llama la excelencia operacional, ¿ya?, por la vía de ir generando estas carteras de proyectos. Entonces, parte de la gestión de activos, ¿cierto?, es la optimización de la inversión de capital y la planificación de la sustentabilidad, ¿ya? Entonces, y eso está ya a un nivel superior, a niveles gerenciales dentro de la empresa. Y ya a lo que es el nivel, digamos, de supraejecutivo y a nivel de los directorios, está todo lo que es la gestión corporativa de las distintas empresas o corporaciones, donde lo que se busca en definitiva es definir la estrategia de incorporación, ya sea de incorporación de nuevas empresas, de nuevos activos, de nuevas formas de operar, que ya está en los niveles superiores, pero que también parte de la gestión de activos. Pero a mí me interesa, por sobre todo en este concepto de mantenibilidad y confiabilidad, que en la etapa básica, que fue la primera que nombramos, es la búsqueda de optimizar las actividades en el ciclo de vida y fundamentalmente el cumplimiento de la promesa a través de lo que es el diseño de la mantenibilidad y confiabilidad de los equipos y activos en las etapas más tempranas de los proyectos, ¿ya? ¿Preguntas? Benjamín Aria. No, profe.
todo bien hasta ahora. ¿Te queda claro? ¿Sí? Claudio Muñoz. Claudio, Profe, dígame. cuando uno, por ejemplo, o sea, los niveles de confiabilidad operacionales de cada proceso en el fondo solo se pueden comparar con él mismo, ¿no? Como yo puedo decir que mejoro mi nivel de confiabilidad con respecto al que tenía, pero no tiene sentido comparar el de dos proyectos diferentes, ¿o no? Es que sí tiene sentido, porque lo que uno busca, ¿cierto? Lo primero que tú defines en cualquier industria es la visión, la misión, ¿ya? Y la visión y la misión está muy relacionada con lo que son los propósitos estratégicos. Los propósitos estratégicos son los que a ti te entregan, oye, para alcanzar este propósito, estos son los resultados que yo requiero, desde el punto de vista productivo, ¿cierto? Cantidad de producción, calidad, desde el punto de vista de costo de operación. Y eso te va a permitir alcanzar resultados relacionados con EBITDA, sustentabilidad, sostenibilidad, competitividad, que es lo que yo requiero, digamos, y de alguna manera tengo como misión en las empresas. ¿Ya? Y para yo alcanzar esos niveles de competitividad, esos niveles de rentabilidad, los niveles de sustentabilidad, yo tengo que tener un nivel de confiabilidad operacional. Ese nivel de confiabilidad operacional depende de la confiabilidad humana, depende de la confiabilidad de los procesos, depende de la confiabilidad de equipo, depende de la mantenibilidad. Y todo eso tú lo tomas y los diseñas en las etapas tempranas. Muchos de los proyectos hoy día fracasan o están fracasando o han fracasado y hemos tenido enormes pérdidas porque los conceptos de mantenibilidad operacional, perdón, los conceptos de mantenibilidad y confiabilidad operacional no han sido diseñados o han sido de alguna manera, ¿por qué? Porque eso muchas veces los ha desarrollado y la gente de operaciones sobre todo caen en un error pero que es muy grande y cuyas consecuencias eh, las encontramos a nivel ya de la explotación de los proyectos, en que no alcanzamos los resultados. Porque ¿qué es lo que pasa? Claro, se colocan todos los equipos que me van a permitir operar y me van a lo mejor permitir alcanzar un nivel de confiabilidad durante un tiempo determinado, pero no es la confiabilidad operacional óptima, ¿ya? O no está considerado los tiempos medios de reparación, no está considerada la mantenibilidad, no está considerado el diseño de equipos que sean confiables. ¿Eh? Colocaron el equipo, claro, pero colocaron un equipo que yo requiero un equipo súper reforzado con equipos que se denominan heavy duty, ¿cierto? Y colocaron un equipo de uso doméstico, un equipo que no acepta las solicitaciones de la industria en el contexto operacional. Y por lo tanto, cuando yo estoy operando, me encuentro con todos esos problemas. Claro, el equipo cumplirá la función un par de minutos, pero yo necesito que la función se cumpla a las 24 horas. O el ejemplo, que es un ejemplo dramático, ¿cierto? El hecho, ¿cierto?, de encontrarse con una viga en el momento en que yo quiero hacer un cambio coraza en un molino, ¿ya? Y no puedo sacar la tapa del molino. ¿Qué es lo que hago? En vez de 3, 4 días, 2 meses de duración. Las pérdidas, imagínense que tener un molino parado significa del orden promedio, un molino SAC de esas características del orden de los $200.000 la hora. No nos pasamos en un par de horas, nos pasamos en 7 semanas. Multiplíquenlo, saquen las horas y esas horas multiplíquenlas por $200.000. ¿Cómo habrá sido con qué resultado nos encontramos? ¿Qué pasó con el gerente de esa empresa? ¿Qué pasó qué es lo que dijeron los accionistas? Se pueden arruinar los accionistas. Entonces, la confiabilidad operacional es fundamental y para tener buenos niveles de confiabilidad operacional yo tengo que tener diseñada la confiabilidad humana, diseñada la confiabilidad de los procesos, diseñada correctamente la confiabilidad de los equipos y la mantenibilidad tiene que ser de primer orden, considerando todos los elementos. Yo no puedo tener niveles de mantenibilidad buenos con gente que no tenga las competencias, con gente que no sepa, que no tenga las habilidades o que no esté motivada. Benjamín Arias, ¿se entiende? Sí, profe.
¿Alguien me podría decir que la confiabilidad o la mantenibilidad no entienden de su importancia? Claudio, Muñoz. Claudio, Sí, o sea, se entiende que es importante. se entiende que es muy importante. Fíjense que los proyectos pueden fracasar, y millones de dólares se pueden ir al tacho de la basura por esto. ¿Mm? Y es un error, pero frecuente, porque como les digo, estos conceptos de confiabilidad operacional y mantenibilidad son conceptos, comillas, nuevos, que la gente, mucha de la gente de los proyectos y los más antiguos, muchos no los entendíamos. ¿Ya? Entonces, a mí lo que me interesa, ¿ya? Como ingenieros mecánicos, ustedes y hombres que se van a estar en el proyecto, se metan en los conceptos de lo que es la confiabilidad operacional y mantenibilidad. Muchas de las pegas que salen para nosotros en proyectos están relacionadas con eso. Entonces, ese es un punto que a mí me interesa que ustedes se diferencien del resto. ¿Ya? Creo que en pocas, o si me atrevería a decir que hoy día en ninguna de las universidades que están formando ingenieros mecánicos hablan de este tema. ¿Ya? Hablan a lo que es gestión de activos, pero lo hablan a nivel del mantenimiento. La gestión de activos toma su máxima importancia en lo que es los conceptos que están a nivel de lo que es la concepción del proyecto, los diseños. Aquí ven desde el punto de vista de gestión de activos, donde se señala, donde se muestra el CAPEX. Aquí está en toda la etapa de investigación, diseño, ¿cierto? Compra de los equipos, construcción. En todas estas etapas, ustedes preocúpense y vean qué pasa con la mantenibilidad y la confiabilidad. ¿Ya? La confiabilidad es la que le da sustento a las empresas. Por eso que todo lo que es gestión de activos toma una importancia vital, porque es clave para lo que es la estrategia. Por eso que la ingeniería de mantenimiento hoy día es fundamental, porque la ingeniería de mantenimiento es la que permite estos diseños y busca lo que es la confiabilidad operacional óptima. Es por eso que de alguna manera el mantenimiento, de ser una actividad prácticamente secundaria, hoy día tiene la importancia que tiene. Donde, en empresas donde es fuerte todo lo que es el uso de activos físicos, normalmente aparecen, ¿cierto?, la gente que sabe de gestión de activos, o la gente que sabe de gestión y de ingeniería de mantenimiento aparecen liderando, porque son los que de alguna manera pueden dar respuesta a los niveles de producción, a los niveles de confiabilidad, y pueden dar respuesta, ¿cierto?, al cumplimiento de lo que es la promesa del negocio. Nicolás Caqueo, consulta. Profe, yo tenía una consulta. Sé que al principio dijo que en realidad no hay mucha bibliografía al respecto, pero quería saber cómo y de dónde usted adquirió este conocimiento. ¿Cómo lo fue aprendiendo? Bueno, las malas experiencias, vos, Nicolás. Las malas experiencias. Si cuando uno se va haciendo ingeniero, se va haciendo muchas veces cometiendo muchos errores. Comete muchos errores, y lo que tú tienes que de alguna manera con la ingeniería, con la planificación, con lo que es análisis de riesgo, poder lograr muchas veces identificar los riesgos. La identificación de riesgo, la gestión de riesgo también es clave en estos temas de la ingeniería. Entonces, espero que podamos llegar y avanzar para mostrarles cuáles son las etapas que hay en lo que es el cumplimiento de la promesa. Entonces, pero a mí, por sobre todo, me interesa que ustedes se metan fuertemente, pero fuertemente, en estos conceptos de mantenibilidad y confiabilidad en las etapas tempranas, en el diseño, ¿ya? No que digan, no, esto es lo que resultó, ¿ya? Hoy día, ¿cierto? Nosotros, los ingenieros de mantenimiento y particularmente los ingenieros mecánicos, somos los que estamos orientados a esto. Y son los que permiten y desarrollan los niveles, ¿ya?,
de confiabilidad de los sistemas que dan lugar a lo que es la estrategia empresarial y dan lugar a que nosotros tengamos las planificaciones adecuadas, sobre todo con los activos. Si hoy día los activos de las empresas son millonarios, pero tienen que dar y ser capaces, ¿cierto?, de entregar los resultados que se esperan, de tal manera que nosotros alcancemos los niveles de integridad operacional, rentabilidad, sustentabilidad, sostenibilidad, competitividad. Y eso lo alcanzamos a través de lo que es la confiabilidad operacional. Y la confiabilidad operacional depende de 4 elementos también: confiabilidad humana, confiabilidad de proceso, confiabilidad de equipo, mantenibilidad. ¿Dudas, Nicolás? Profe, yo tenía, bueno, tengo 2 dudas. Una, la primera era si es que en esta etapa conceptual de diseño de sistemas tenemos que concluir algún, por ejemplo, MTTR o MTBF estimado, como para cuantificar la confiabilidad. Sí. Mira, yo no espero que me lleguen al examen, pero usen el concepto. ¿Ya? Yo no les voy a cuestionar a qué llegaron o no llegaron al nivel de confiabilidad óptima, pero úsenlo. Hagan que el concepto se les incorpore y metan, porque eso es fundamental para el trabajo que van a ustedes a tener que desarrollar en la empresa. Tener y entender que el nivel de confiabilidad operacional óptima es el que le va a dar el máximo de EBITDA, es el que le va a dar sustentabilidad, les va a dar sostenibilidad y el que le va a dar competitividad. Todos esos elementos son clave para que las empresas puedan seguir operando y alcanzar sus propósitos estratégicos. ¿Ya? Ese es el tema. Ok, profe. Y la última pregunta, que es bien cortita, Dígame. era que, o sea, creo que antes se hacía una distinción un poco entre disponibilidad operacional y, por ejemplo, que la confiabilidad y la mantenibilidad hacían función a la disponibilidad operacional. Ahora como que... No. La disponibilidad depende, es que yo no lo he mencionado porque si al final el negocio nuestro y dónde trabajamos nosotros los ingenieros para la confiabilidad. ¿Se fijan? Porque la mantenibilidad trabaja para la confiabilidad. Pero la disponibilidad es un indicador, es un KPI, ¿ya?, que depende de la confiabilidad y depende de la mantenibilidad. ¿Ya? Alta confiabilidad, alta disponibilidad. Alto tiempo medio de reparación, baja disponibilidad. Por lo tanto, el siguiente KPI que se utiliza, ¿cierto?, dentro de lo que es la gestión de activos, oye, yo alcanzo el nivel de confiabilidad óptimo para alcanzar el nivel de disponibilidad también óptimo. ¿De acuerdo? Con el nivel de disponibilidad óptima, yo alcanzo el nivel de utilización que yo requiero para poder producir. Y el nivel de utilización, que está dado normalmente en un porcentaje o en hora, multiplicado por la capacidad de las plantas, ¿ya?, por las toneladas por hora o las unidades por hora, es que me va a permitir el nivel de producción. Del nivel de producción, por el precio, ¿ya?, me va a permitir el nivel de ingresos. ¿Ya? El nivel de ingreso menos los costos me va a permitir determinar cuál es el nivel de vida de mi planta. ¿Ok? Ok, gracias, profe. Entonces, dentro del costo total del ciclo de vida, ¿cierto?, tenemos el CAPEX, y el CAPEX está marcado por el capital para lo que es el diseño, desarrollo, adquisición de instalación, entrenamiento, staff, manuales, documentación, herramientas, facilidades para el mantenimiento, repuestos, aseguramiento. Todo eso son los elementos que ustedes van a tener que incorporar, ¿cierto?, para el CAPEX. ¿De acuerdo? Para el OPEX, la parte operacional, espera, a ver, se me fue un punto, que es lo que estamos hoy día, porque lo que estamos hoy día es lo relevante que tiene la mantenibilidad y la confiabilidad. Entonces, en esta etapa del capital es donde ustedes tienen que investigar, tienen que desarrollar todos los modelos y diseños necesarios para alcanzar la mayor confiabilidad operacional que sea posible. Lo que no significa que ustedes van a utilizar la mayor confiabilidad operacional en todo momento. ¿Ya? Ustedes lo que van a buscar, y uno lo que anda después, la ingeniería de mantenimiento se encarga de buscar el nivel de confiabilidad operacional óptimo. El óptimo, porque yo no necesito, por ejemplo, hoy día en LATAM o todas las empresas aéreas o todas las empresas que hoy día han tenido que bajar sus niveles de confiabilidad operacional, ¿ya?, no requieren el máximo, requieren el óptimo.
Y el óptimo, hay una forma también de cómo yo lo logro, cómo lo calculo, y esa es una tarea ya de los ingenieros de mantenimiento, pero que normalmente los ingenieros que están en los proyectos, el nivel de confiabilidad operacional óptimo para el ciclo de vida, tienen que diseñarlo y dar las condiciones para eso. O sea, hoy día en sus proyectos ustedes debieran considerar todo el ciclo de vida de su activo y tener los niveles de confiabilidad operacional óptimos para los distintos escenarios. Y uno muchas veces ve, por ejemplo, un escenario que nosotros no consideramos los ingenieros, yo creo, era la pandemia. No consideramos tampoco el estallido social, porque eso, ¿qué es lo que hace bajar? Hace bajar la demanda, hace bajar la... Si no hay demanda, yo tengo que bajar la producción. Si bajo la producción, tengo que bajar la utilización. Si bajo la utilización, tengo que bajar y buscar el nivel de disponibilidad óptimo. Y si bajo el nivel de disponibilidad óptimo, tengo que buscar el nivel de confiabilidad operacional óptimo. Cada vez que hay una situación compleja en un país o para una industria, por eso que uno analiza los contextos. ¿Ya? Y por ejemplo, ¿qué vamos a tener que pensar? Oye, cada 4 años que hay elecciones en Estados Unidos, si esto sigue igual, vamos a tener que analizar esos contextos, qué pasa con la producción, ¿ya? Y quizás qué otros elementos. ¿Por qué? Porque lo que ocurre en Estados Unidos genera incertidumbre en todo el mundo. Y por lo tanto, muchas veces esa incertidumbre, oye, hay cambios en el precio del dólar, el cambio en el precio del dólar significa que en el caso particular general de Chile, si baja el precio del dólar, que es la situación que ocurrió con Estados Unidos, aumenta el precio del cobre. Y si aumenta con el precio del cobre, ¿qué pasa con la demanda? Cae la demanda, es probable que caiga la demanda, pero vamos a tener igual mayores ingresos. ¿Eh? Entonces, si ustedes se fijan, cuando uno hace, y lo que ustedes hicieron, el análisis Pestel, lo que muchos hicieron en el proyecto del análisis Pestel, es decir, lo político influye enormemente, lo económico influye enormemente. Entonces, ¿qué nivel de confiabilidad operacional yo debo tener si, oye, yo sé que cada 4 años hay elecciones en Estados Unidos y esto pega? Oye, ¿qué nivel de confiabilidad operacional debo tener si a lo mejor en 3 años más viene otra pandemia? Entonces, el Pestel, el análisis político, el análisis económico, el análisis tecnológico, el social, el tecnológico, el ambiental, el legal, son todos aspectos que yo tengo que echar aquí en la juguera, en la batidora, y son elementos que ustedes tienen que manejarse para poder tomar las decisiones más adecuadas, para definir el nivel operacional, el nivel de confiabilidad operacional en todo el ciclo día. Y si yo necesito un nivel de confiabilidad operacional máximo, determinarlo y tener las condiciones para un máximo de vida, yo tengo que tener un diseño de mantenibilidad y confiabilidad que me permita reducir al mínimo los tiempos de mantención y reparación. Y eso lo tengo que hacer en las etapas tempranas del proyecto. Dentro de lo que es la gestión de activo y mantenimiento, hay modelos que van indicando cómo uno tiene que trabajar todo esto. ¿Alguno de ustedes ha hecho mantenimiento? ¿Hacer mantenimiento como planificarlo? ¿No? O ¿Tuvo el curso hacer... de mantenimiento, el que yo hago también? No, yo creo que no lo he hecho. ¿Ya? Entonces, es el próximo año. Ya, les toca el próximo año. Bueno, ahí una de las cosas que uno ve en lo que es gestión de activos, busca el nivel de confiabilidad óptimo, ¿ya? Pero durante todo el ciclo de vida del proyecto. Y si ustedes me dicen en rigor, por eso que ustedes están haciendo prácticamente el proyecto más o menos a nivel de ingeniería de perfil, donde la incertidumbre es muy amplia todavía, donde uno baja la incertidumbre, ¿cierto? Y va asegurando niveles de producción de tal manera de asegurarme cuáles son los flujos futuros a través de diseñar el nivel de confiabilidad operacional óptimo en todo el ciclo de vida, ¿ya? Y ya cuando si hay que cambiar algún parámetro operacional, ya el diseño, eso está desarrollado, están las condiciones de mantenimiento, están los puentes grúa, están los pozos, están las herramientas, tenemos un historial, la información la tenemos en los ERP que corresponden, es decir, nosotros tenemos todo planificado. Y esa es la pega nuestra. La pega nuestra es bajar la incertidumbre. La pega nuestra es asegurar que la promesa que hicimos en los proyectos se cumpla.
Martín Álvarez, consulta. No, ¿Estás claro, Martín? ¿Se entiende cuál es la importancia de...? importancia, sí. ¿Mm? De, sí, sí, entiéndolo como muy importante que es los temas ahora, que es, representan como un área donde nosotros podemos tener cabida. Ustedes tienen que hacer la diferencia. Gente que sepa mantenibilidad y confiabilidad hay poca, muy poca. Aquí cuando se habla, oye, gente, se habla de mantenibilidad y creen que es mantenimiento. Y cuando se habla de mantenimiento, la gente cree que el mantenimiento es alinear un eje, cambiar un rodamiento, cambiar una polea, ajustar una correa, calibrar algo. Y eso tampoco es mantenimiento. De alguna manera, el mantener las funciones son estos conceptos que rápidamente hemos visto aquí, pero que hoy día lo estamos relacionando con el proyecto, porque el ingeniero de proyecto, el hombre que hace proyectos, tiene que saber confiabilidad operacional. Si no, los resultados que tiene no sirven. O sea, todas las proyecciones de TIR y BAN y análisis económico, si el equipo se les cae a la semana en su función, no sirven, si no van a cumplir los flujos. ¿Te queda claro, Nicolás? ¿Nicolás Caqueo? ¿A mí? Sí, ¿Sí? profe. ¿Te queda claro? Sí. Mira, bueno, aquí están 8 elementos, porque yo esto se los voy a subir para que lo tengan y por lo menos lo consigan. Modelo de costo, ciclo de vida del activo, o sea, cuándo reemplazo, cómo reemplazo, son cosas que yo tengo que tener en cuenta y donde también la confiabilidad operacional y la mantenibilidad cumplen un rol fundamental. ¿Ya? Aquí lo que es gestión de activos, yo creo que ya está claro, y qué es dónde destacar su ciclo, durante todo su ciclo de vida con el propósito de desplegar el plan estratégico de la empresa y cumplir los objetivos o la misión, lo que yo les señalaba. Si yo quiero cumplir la promesa que le hice a los accionistas y a todos los stakeholders, necesariamente yo tengo que tener el nivel de confiabilidad operacional óptimo diseñado para todo el ciclo de vida del sistema. ¿Ya? Si la pega a nosotros es entretenida. Y es importante. Entonces, bueno, hay algunas definiciones de gestión de activos. Este ya lo hemos visto, ¿cierto? Lo que es CAPEX, lo que es OPEX. El CAPEX está todo lo que es investigación, diseño, compra de equipo, montaje, todo lo que es la etapa de inversión, ¿ya? Donde están los costos de desarrollo, los costos de inversión. Y el OPEX depende del CAPEX. Si yo no he sido capaz en el CAPEX de incorporar los elementos de confiabilidad operacional y mantenibilidad, el OPEX no se les va a cumplir de ninguna manera. ¿Ya? No van a ser capaces de cumplir con los costos operacionales. Van a tener mayores pérdidas, van a tener mayores detenciones, van a tener mayores productos van a tener una mayor cantidad de productos en chatarra, van a tener que reprocesar más. Entonces, si yo quiero un OPEX, si quiero ajustarme al OPEX que estoy prometiendo y que calculé, tengo que cumplir la confiabilidad operacional, y para cumplir la confiabilidad operacional es fundamental diseñar las condiciones de mantenibilidad y cumplir con los tiempos medios de reparación. ¿Cómo desarrollo la promesa? Esto esto viene siendo YAPA. Quiero saber si lo que hablamos hasta acá, ¿ya? Y por favor, Ángel Valdés, Ángel, ¿estás claro? Sí, profe. ¿Entendiste? Sí, la mayor parte. ¿Sí? Benjamín Aria, Todo claro, profe. Claudio Muñoz, Sí, profe. Daniel Cortés, Sí, profe. Dylan, Sí, profe, está todo claro. Felipe Blanca, Sí, profe. Sí, Felipe todo bien. Ojeda, Sí, profe, todo claro. Ian Addison, Sí, profe, todo bien. perfecto, Ignacio,
Hola, profe. A mí me queda una pequeña consulta Dígamela. respecto a lo que usted me mencionaba del punto óptimo de confiabilidad operacional. ¿Ya? Eso sería ponderando la confiabilidad y U- los aspectos económicos, ¿no? Porque al u- aumentar la confiabilidad, el proceso se va encareciendo. Usted me está llevando, que no se me olviden y después me contesten lo que falta. Esta es la forma de alcanzar el nivel de confiabilidad operacional, que es en el modelo de gestión de activo y mantenimiento, del cual me jacto de ser el autor. Es la etapa 8 o es la etapa 3 del modelo. Si son proyectos Greenfield, en los proyectos Greenfield es en la etapa 3. El análisis del costo de ciclo de vida o lo que tú me estás pidiendo, la búsqueda del nivel de confiabilidad óptimo es la etapa 3. Si estamos hablando de, perdón, la etapa 8. Si estamos hablando de proyectos Brownfield, es la etapa 3 que se hace este análisis, previo a hacer el análisis de los equipos más críticos. Entonces, ¿qué es lo que contempla esto? Esto contempla, ¿cierto?, de encontrar el nivel de inversión, la curva del nivel de inversión. Las inversiones, y yo se los dije y se los relaté latamente al inicio, si yo quiero mayor confiabilidad operacional por la vía de confiabilidad humana, tengo que capacitar, generar habilidades y tengo que adicionalmente motivar. Si yo quiero tener mayor confiabilidad humana, tengo que invertir. O sea, quiero mayor confiabilidad operacional, por lo tanto, a través de la confiabilidad humana, tengo que invertir, y esa es la curva que aparece donde se señala ahí nivel de inversión. ¿La alcanza a ver, Ignacio? Sí, Entendió que si yo quiero mayor confiabilidad operacional por la vía de la confiabilidad humana, tengo que invertir, sí, claro, se entiende. tengo que poner, ya, eso. Pero por otro lado, ¿cierto?, está la confiabilidad de proceso. Si yo quiero mayor confiabilidad operacional por la vía de la confiabilidad de proceso, tengo que, o sea, en vez de tener una línea de producción, voy a tener 2 líneas de producción, por lo tanto, para esa nueva línea de producción, para mejorar confiabilidad, también tengo que invertir. ¿Estás de acuerdo en eso? Sí, claro. Por lo tanto, también me aumenta la curvita. O sea, mayor confiabilidad, tengo que invertir más en confiabilidad de proceso. Mayor confiabilidad, tengo que invertir más en confiabilidad humana. Si yo quiero equipos, ¿cierto?, que sean capaces de responderme a las agresiones de un medio ambiente polutivo, de alta humedad, a un ambiente, digamos, de altas vibraciones, de mucho humo, muy contaminado, yo no puedo colocar un equipo tradicional. Tengo que colocar un equipo de los que se denominan heavy duty, es decir, un equipo industrial. Y esos equipos industriales tienen un mayor costo que los equipos domésticos. ¿Estamos de acuerdo en eso, Ignacio? Claro. Por lo tanto, yo tengo que invertir más. ¿De acuerdo? O sea, sigo aumentando, que para tener mayor confiabilidad operacional, tengo que aumentar el nivel de inversión en confiabilidad humana, tengo que aumentar el nivel de inversión en confiabilidad de proceso, tengo que aumentar el nivel de inversión en confiabilidad de equipo. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, claro. ¿Alguno que tenga alguna duda al respecto? Seguimos, Ignacio. Si yo quiero, ¿cierto?, tiempo medio de reparación pequeño para aumentar la confiabilidad operacional, tengo que mejorar la mantenibilidad. Y para mejorar la mantenibilidad, yo tengo que invertir en infraestructura, puentes grúas, pozos, mayores espacios, de tal manera de poder yo demorarme menos en reparar. Tengo que invertir en repuestos, tengo que invertir en planificación, tengo que invertir en las personas. Yo, si quiero tener un mantenimiento de calidad y que el tiempo medio de reparación sea menor, tengo que tener las personas con competencias también adecuadas. Por lo tanto, también tengo que invertir más dinero en las personas. Es decir, conclusión final, si yo quiero un nivel de inversión, un nivel de confiabilidad mayor, tengo que invertir en confiabilidad humana, tengo que invertir en confiabilidad de proceso, tengo que invertir en confiabilidad de equipo y tengo que invertir en mantenibilidad. Si ustedes se fijan, ¿cierto?, a mayor
nivel de confiabilidad, mayor nivel de inversión. Ignacio, ¿cómo estamos hasta ahí? Sí, profe, todo claro. Todo claro. Entonces, pero por otro lado, ¿cierto? En la medida que yo tengo mayor confiabilidad operacional, yo tengo menos pérdidas de producción, tengo menos incidentes, tengo mayor calidad, por lo tanto, menos productos a reproceso, menos productos a chatarra. Es decir, yo disminuyo los costos, hay menores costos de ineficiencia. ¿Estamos claros? Claro, sí. Por lo tanto, si yo pesco ambas curvas y las agrego, las sumo o las integro, yo voy a tener una curva agregada, que es la que aparece arriba como costos totales. ¿Estamos claros? Y esa sería la curva que tiene un... Cuando yo le saco, y ustedes son expertos matemáticos, si yo hago las derivadas y busco máximo y mínimo en la curva, donde yo tengo el costo mínimo, tengo el nivel de confiabilidad óptimo. ¿Se fijan eso, no? Ignacio. Claro, sí. En la curva agregada, donde yo tengo el costo mínimo, y eso si usted tiene la ecuación de la curva y usted busca los máximos y mínimos, podría encontrar el nivel de confiabilidad óptimo. Ese nivel de confiabilidad óptimo a ti te da el nivel de disponibilidad óptimo, te da el nivel de producción óptimo y te da el nivel de EBITDA óptimo. ¿Ah? Con ese nivel de EBITDA óptimo yo podría alcanzar el nivel de rentabilidad máximo de la empresa. El máximo posible. ¿Ok? Ya, profe, gracias. Ese ejercicio yo debiera hacerlo en la etapa previa del proyecto, ¿ya? Para todo lo que es el ciclo día, dependiendo de los escenarios donde yo me encuentre. Porque yo no siempre necesito un nivel de confiabilidad máximo, yo necesito el nivel de confiabilidad óptimo. Ese es el que me va a permitir las máximas rentabilidades. O las menores pérdidas en algunos casos. ¿Alguno no entendió el concepto que le explicaba recién a Ignacio yo? Profe, a mí me sale una duda, pero respecto como a otro tema, que para procesos que necesiten una confiabilidad muy estricta, que en ese caso los costos, o sea, se toma el costo nomás del proyecto, salga lo que salga. O sea, en el sentido como de qué tan lejos se puede ir desde el costo óptimo, Es que como eso es hacia lo los que lados, uno por así busca. decirlo. Cuando uno hace la evaluación del proyecto, ¿cierto? Tiene que encontrar, o sea, es una evaluación técnica económica. ¿Mm? Cuando yo me encuentro, ¿cierto? Muchas veces los proyectos requieren de soluciones donde las probabilidades son probabilidades del tipo estocástica, es decir, probabilidades que se tienen que dar en el contexto operacional y son poco menos que resultado de experimento, por lo tanto, alcanzar el nivel de confiabilidad óptima en esos proyectos, ¿no? Muchas veces resulta casi imposible en lo técnico, o su valor es muy alto, por lo tanto te va a salir no factible en lo económico. Por lo tanto, a lo mejor ahí la decisión es tomar otra tecnología, buscar otro proceso, hacer un rediseño. ¿Mm? Por eso que nosotros hacemos después la evaluación técnica y económica. Nosotros nos estamos preparando para hacer una evaluación técnica. Y en la evaluación técnica también tienen que aparecer alternativas. Por eso que tenemos que definir, oye, ¿qué tecnología vamos a usar? Ese nivel de tecnología no ir a dar la confiabilidad en este contexto operacional. ¿Se fijan que se hace entretenido cuando ya empezamos a considerar estos otros elementos? ¿Te queda claro, Matías, o no? Sí, profe, sí, se entendió. ¿Sí? ¿Preguntas? Jan Edison. La profe, no, no hay pregunta. ¿Qué hora es? Son las 11:13, ya nos faltan 2 minutos. Bueno, ya aquí vienen algunos un poquito, para que ustedes lo vean y lo tengan, algunos conceptos más de mantenibilidad y confiabilidad, que es lo que yo les he estado explicando y desarrollando, ¿ya? Creo que no es se los voy a dejar en el aula y les voy a colocar a otros Word que tengo descritos, ¿eh?
origen del desarrollo del análisis de mantenibilidad y confiabilidad, o sea, aquí este gráfico a lo mejor interesante decir que en la etapa donde yo puedo desarrollar mejor la mantenibilidad y confiabilidad es en la etapa del CAPEX, ¿ya? Cuando ya entramos a operar, ya para mejorar la mantenibilidad y la confiabilidad ya tengo que empezar a usar a usar martillos, sierra, taladro, tengo que empezar a echar abajo, ¿ya? Si quiero mejorar la mantenibilidad y la confiabilidad, ya cuando el proyecto está operando es muy complejo, ¿ya? En cambio, cuando yo estoy en la etapa de perfil, estoy en la etapa conceptual, el desarrollo de la mantenibilidad y la confiabilidad es bastante más fácil. Eso es lo que explica este gráfico, ¿ya? Origen del desarrollo de la mantenibilidad y confiabilidad es todo lo económico, o sea, si yo no tengo un buen diseño de mantenibilidad y confiabilidad, definitivamente desde el punto de vista de lo que son las operaciones, pago sus consecuencias, ¿ya? Bueno, y aquí algunos conceptos de mantenimiento, mantenibilidad, apoyo logístico, ciclo día, el tema que les señalaba recién del EBITDA, aquí está la escala, como lo trabajo, las definiciones más acabaditas de mantenibilidad, confiabilidad, apoyo logístico, y así, aplicación de las etapas de ingeniería del proyecto, que es lo que les digo, oye, importante, ¿cierto?, que esto se desarrolle ya en lo que son las ingenierías conceptuales. En la medida que llego a la básica se me hace más difícil, en la detalle se me hace más difícil, cuando estoy montando, cuando estoy operando, ya es sumamente complejo mejorar la mantenibilidad y la confiabilidad. Diseño, las organizaciones, y esto prácticamente es el ciclo de trabajo de mantenimiento donde yo entro a operar fundamentalmente. Consultas particulares o generales. Si no hay más preguntas, en 3 semanas más, y el compromiso mío es subirle este PowerPoint y también le voy a subir algunos otros documentos. Nos estamos viendo. Cuídense, que estén bien. Profe, disculpe. Dígame. Video de la clase también lo va a subir, ¿cierto? ¿De qué? El video de la clase. Ya sí se los voy a subir, voy a ponerme generoso. Ya se los voy a subir. Ya, profesor. Muchas gracias. Ya, chao. Que esté muy bien, chau. Chao. Chao, profe. Chao. Chao, profe, gracias. Chao, profe, que esté bien. Adiós. Chao. Chao. Chao, profe. Chao, chao.